¿Por qué es tan difícil entender a los hablantes de español? Una de las razones es el habla conectada. Por ejemplo, ¿cómo pronunciarías esta frase? ¿Qué es esto? 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 Como acabas de escuchar, normalmente pronunciamos ¿qué es esto? Las palabras se conectan. En este video aprenderás cómo se conectan. Esto te ayudará a hablar y escuchar mejor. Empecemos. La forma número 1 de conectar palabras es mover una consonante a la siguiente palabra. Por ejemplo, ¿cómo pronunciarías esta frase? Quizás dirías, es aquí. Pero los hablantes nativos decimos, es aquí. Cuando una palabra termina en consonante y la siguiente palabra comienza en vocal, la consonante se mueve a la siguiente palabra. ¿Por qué hacemos esto en español? ¿Y por qué los extranjeros no lo hacen? Esto pasa porque las sílabas del inglés y las sílabas del español son muy diferentes. Por ejemplo, ¿cómo dividirías en sílabas la palabra inglesa general? Probablemente la dividirías en 3 sílabas. General. Pero en español, general se divide general. ¿Notas la diferencia? En inglés, la tendencia natural es a terminar cada sílaba en consonante. En español, la tendencia natural es a terminar cada sílaba en vocal. La sílaba típica del idioma español es consonante más vocal. Cuando una palabra termina en consonante y la siguiente palabra comienza en vocal, nosotros movemos esa consonante a la siguiente palabra. ¿Por qué? Porque esta es la sílaba típica en español. Consonante, vocal. Por ejemplo, la frase en América. Pronunciar en América no es natural. La primera palabra termina en consonante y la segunda comienza en vocal. Así que lo más natural es mover la n a la siguiente palabra. Así tenemos una sílaba típica del español. Consonante más vocal. Na. En América. Puedes practicar el habla conectada con los videos de input comprensible disponibles para miembros de este canal. Estos videos usan un español muy simple y te enseñan desde el principio a conectar palabras de forma natural. Cada uno tiene subtítulos exactos en español y en la segunda línea tiene la pronunciación usando el alfabeto fonético internacional. No sé, creo que es Argentina. Además, cada video tiene subtítulos bilingües, español-inglés, para mejorar tu comprensión. No sé, creo que es Argentina. Estos videos están en la lista de reproducción Spanish Input 1, disponible para miembros. Presiona el botón Join para unirte como miembro y tener acceso a toda la lista. La segunda forma de conectar palabras es fusionar vocales iguales. Cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza con una vocal igual, es natural unir esas dos vocales. Por ejemplo, la frase ¿dónde está? Pronunciar ¿dónde está? No es natural. Lo más natural es unir las dos E. El resultado puede ser una E larga con un ligero cambio de entonación. ¿Dónde está? Pero también puede ser una E normal. ¿Dónde está? Esta fusión de vocales es más común cuando las dos vocales son átonas, pero también puede ocurrir si una de las dos vocales es tónica. Por ejemplo, la frase está aquí. La primera palabra termina en A tónica y la siguiente comienza en A átona. Aún así, es común pronunciar una sola A. Puede ser una A larga, está aquí, o una A normal, está aquí. ¿España está aquí? ¿Ahora entiendes el ejemplo que di al inicio? En la frase ¿qué es esto? Las palabras se conectan de dos formas. Primero, la S final de es
se mueve al inicio de esto. Es esto. En segundo lugar, la E de que se fusiona con la E de es. El resultado final es ¿qué es esto? 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 La fusión de vocales iguales a veces puede incluir 3 palabras. Por ejemplo, bar Argentina. ¿Por qué conectar palabras? Quizás te estás preguntando, ¿realmente necesito conectar palabras? La respuesta es sí, por 2 razones. Primero, porque vas a sonar más fluido. Es como tocar el piano. El acento extranjero suele ser staccato, con sonidos desconectados. Pero el acento nativo es legato, con sonidos que fluyen suavemente. Pero esa no es la razón más importante. La razón más importante es que esto te ayuda a entender a los nativos. Si tú te acostumbras a conectar palabras, será más fácil entender el español hablado. Por eso, los videos de input comprensible del curso Spanish Input usan habla conectada desde el principio. Hace unos días tuve un estudiante nuevo que había tomado más de 700 clases en italki y aún así él no pudo entender bien la frase ¿qué es esto? En este video. ¿Qué es esto? Le dije a mi estudiante que escribiera lo que escuchaba y mi estudiante escribió ¿qué esto? Él no pudo escuchar la palabra es. ¿Cómo es posible que un estudiante que lleva años aprendiendo español no haya podido entender bien esta frase? El problema es que nadie le había enseñado cómo se conectan las palabras. Cuando le enseñé sobre el habla conectada, esto era completamente nuevo para él. Otro estudiante me preguntó si conectar palabras de esta forma es español de la calle o algo así. No, para nada. En realidad, esta es la forma natural de hablar. Puedes escuchar habla conectada incluso en narraciones profesionales. La tercera forma de conectar palabras es fusionar vocales diferentes en diptongos. Cuando una palabra termina en vocal y la otra comienza en una vocal diferente, es común crear un diptongo. Por ejemplo, la frase ¿y esto? Es posible pronunciarla en 3 sílabas. ¿Y esto? Pero es común pronunciarla en 2 sílabas. ¿Y esto? En este caso, el fonema I se realiza con la semivocal Y. El producto es el diptongo IE. Escucha con atención. ¿Y esto? ¿Y esto? La primera sílaba es muy similar a la palabra yes en inglés. Otro ejemplo es la frase Argentina y México. En este caso, la A final de Argentina forma un diptongo con la siguiente I. El producto es el diptongo AI. ¿Dónde están Argentina y México? En la frase la unión, el fonema U se realiza con la semivocal W. El producto es el diptongo AU, como en la palabra out en inglés de Estados Unidos. La unión. La unión. Cuando tenemos un fonema I o U átono en el límite entre palabras, casi siempre formamos un diptongo. En estos casos, I o U se convierten en semivocales. Por eso, I, U se llaman vocales débiles. A, E, O se llaman vocales fuertes. Ahora, ¿qué pasa si solo tenemos vocales fuertes en el límite entre palabras? En este caso, la fusión de vocales es variable. Veamos un ejemplo. Está en América. La palabra está termina con el fonema A y la palabra en empieza con el fonema E.
En el habla natural, las dos vocales fluyen sin una separación clara. En América. México está en América. Están en sílabas diferentes, pero sin una separación clara. En el habla informal, poesía y canciones, A y E sí pueden formar el diptongo AE. Está en América. E se realiza como una semivocal. Es más breve y débil. No solo tenemos diptongos entre palabras, sino también triptongos. Por ejemplo, miauto. Miau, to. Miauto. La cuarta forma de conectar palabras es fusionar consonantes iguales. Esto es similar a la fusión de vocales iguales. Por ejemplo, la frase son las 6. Sería artificial pronunciar son las 6. Es más natural fusionar las dos s en una s ligeramente larga o de duración normal. Son las 6. Cuando fusionamos consonantes nasales, el resultado suele ser una consonante larga. Por ejemplo, con nadie. Las dos n se fusionan en una n larga. Podría representar este alargamiento con un diacrítico, pero prefiero duplicar el símbolo. Así, la guía fonética es más fácil de leer. Y cuando fusionamos consonantes que no son nasales, el resultado suele ser una consonante de duración normal. Por ejemplo, la ciudad de la furia. La D final de ciudad se fusiona con la D de. Pero, un momento. Cuando pronunciamos D de forma aislada, normalmente usamos el sonido D. ¿Por qué aquí usamos el sonido Esto nos lleva al siguiente punto. Cambios de sonido. En el habla conectada también ocurren cambios de sonido. La misma palabra puede sonar diferente dependiendo del contexto. Por ejemplo, el fonema n suele adaptarse al siguiente sonido. En la frase Juan va a hacer pizza, la n de Juan se realiza como porque el siguiente fonema es la bilabial b. Juan va a hacer pizza. En la frase en México, el fonema n se realiza como porque se adapta al siguiente sonido. El resultado es una larga. Como dije, prefiero duplicar el símbolo en la transcripción fonética. No, Argentina no está en México. Otro ejemplo es la frase ¿de dónde? ¿De dónde es? Como explico en una lección del curso Spanish Input, el fonema español d se realiza como cuando está entre vocales. Este es un sonido aproximante dental. Es similar a la TH de they, pero más suave. Así que no es normal pronunciar de dónde. Lo normal es pronunciar de dónde. ¿De dónde es? Estos no son los únicos cambios de sonido que ocurren en el habla conectada. Hay otros. Pero eso es un tema para otro video. Basta de teoría y vamos a la práctica. Ejercicios con input comprensible. Vamos a practicar escuchar y pronunciar el habla conectada con unos videos de input comprensible. Estos videos han sido escritos usando las 100 palabras más comunes del español hablado y algunas otras palabras útiles, como nombres de países o de comida. Así que son videos súper básicos. La primera vez que veas un video de input comprensible, presiona en el icono de engranaje, luego en subtítulos y asegúrate de que estén apagados. Siempre escucha primero sin subtítulos. Concéntrate solo en los sonidos. Como dijo el maestro Obi-Wan Kenobi, tus ojos pueden engañarte. No confíes en ellos. Siempre escucha primero y lee después. Así no tendrás ninguna idea preconcebida de cómo debería sonar una frase.
Vamos a escuchar la primera línea. ¿Qué es esto? Para escuchar otra vez, presiona la flecha izquierda. En teléfonos puedes tocar 2 veces el lado izquierdo de la pantalla. Escucha todas las veces que necesites. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es mucho mejor si escribes lo que escuchas. Así tendrás un registro de tus errores y sabrás en qué tienes que trabajar. Escucha la frase varias veces y escríbela. Luego pasa a la siguiente línea. América. Esto es América. Vuelve a escuchar esta línea todas las veces que necesites. América. Esto es América. América. Esto es América. Si tienes computadora, puedes usar Glot Dojo para repetir fácilmente una línea. En la descripción hay un video que explica en detalle cómo usar Glot Dojo. Vamos a escuchar unas líneas más, repitiendo cada línea para escucharla bien. Recuerda escribir cada línea que escuchas. Argentina. Esto es Argentina. Argentina. Esto es Argentina. ¿Dónde está México? ¿Dónde está México? En América. México está en América. En América. México está en América. Ahora vamos a ver el video de nuevo con subtítulos en español. La segunda vez que veas un video de input, presiona en el icono de engranaje, luego en subtítulos y selecciona español. Escuchemos de nuevo la primera línea. ¿Qué es esto? Como puedes ver, los subtítulos tienen 2 líneas. La primera línea es la escritura normal. La segunda línea es la guía de pronunciación, usando el alfabeto fonético internacional. Practica pronunciar esta frase. Presta atención a la guía de pronunciación y practica en voz alta. Empieza despacio, sílaba por sílaba. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vuelve a escuchar varias veces para asegurarte de hacerlo bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Escuchemos la siguiente línea del video. América. Esto es América. Como ves, en la guía de pronunciación, la palabra es se fusiona con América. Es América. Recuerda practicar cada línea en voz alta hasta que puedas conectar las palabras. Avancemos a otra línea del video. Argentina. Esto es Argentina. Aquí vemos cómo la palabra es se fusiona con Argentina. Es Argentina. Si tienes problemas para pronunciar la R en Argentina, el curso Spanish Input tiene varias lecciones sobre este sonido, incluyendo una lección específicamente para este contexto. R antes de consonante. Únete como miembro para ver todas las lecciones. Veamos la siguiente línea del video. ¿Dónde está México? Aquí la E final de dónde se fusiona con la primera E de está. ¿Dónde está? Puede parecerte raro conectar las palabras de esta forma. Quizás incluso te parezca incorrecto. Pero así es como nosotros hablamos. Si quieres entender a los hablantes nativos, tienes que aprender a conectar palabras. La habilidad de escuchar y la pronunciación están relacionadas. Pronunciar mejor te ayuda a escuchar mejor y escuchar mejor te ayuda a pronunciar mejor. Por eso insisto en aprender fonética y hacer ejercicios de escucha intensiva. Veamos una porción de otro video. En Europa. España está en Europa. En la frase en Europa, la N y la E se fusionan por completo. El resultado es la sílaba neu. En Europa. España está en Europa.
El diptongo eu suele ser difícil de pronunciar para los extranjeros. La tendencia natural es pronunciar yu o u. Esto pasa porque el diptongo eu no existe en inglés. Pronunciar mal eu te da un acento gringo. Por eso, en el curso Spanish Input hay una lección de fonética con ejercicios sobre los diptongos au, wa, we, eu. En esta frase también podemos escuchar cómo las vocales a y e fluyen, aunque no forman realmente diptongos. En Europa. España está en Europa. España está. ¿Escuchas cómo fluye la A hacia la E? Y lo mismo pasa con está en Europa. Lo que estás escuchando no es un diptongo, pero tampoco hay una separación clara. España está en Europa. Por supuesto, en el habla informal y en poesía, solemos combinar A y E en diptongos. España está en Europa. Veamos otro video del curso Spanish Input. ¿Quién es él? En esta frase, la N de quién se mueve a la siguiente palabra. Y lo mismo pasa con la S de es. ¿Quién es él? Practica sílaba por sílaba. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Veamos la siguiente línea. ¿De dónde es? En esta frase, la primera D de dónde se realiza con la aproximante dental the. ¿De dónde? Y la E de dónde se fusiona con la E de es. El resultado es una E un poco larga. Por simplicidad, la representamos con una sola E en la guía de pronunciación. ¿De dónde es? Veamos otra línea de este video. Creo que es Carlos. Aquí también hay una fusión de dos E. El resultado típicamente es una sola E. Practica sílaba por sílaba. Creo que es Carlos. Creo que es Carlos. Si tienes problemas con el grupo cr en creo, también hay una lección sobre este grupo en el curso Spanish Input. He mencionado varias veces el curso Spanish Input, pero ¿qué es? Es un curso basado en fonética e input comprensible. Cada sección introduce sonidos nuevos y después practicas esos sonidos con los videos de input comprensible. Las lecciones de fonética tienen ejercicios para mejorar tu pronunciación y explicaciones detalladas de la posición de la lengua, los dientes y más. Los videos de input comprensible usan solo palabras muy comunes del español. Así no perderás el tiempo aprendiendo palabras poco comunes. Un problema común con otros cursos. El curso Spanish Input es un trabajo en progreso. Poco a poco estoy agregando nuevas lecciones. Puedes encontrar las lecciones disponibles en la lista de reproducción Spanish Input 1 en la página principal de este canal. Los videos de esta lista son exclusivos para miembros del canal. Para unirte como miembro, haz clic en el botón Join. Y después, ven a la página principal del canal y busca la lista Spanish Input 1. Adiós y que el español te acompañe.